muchísimo. Y hoy vamos a Segunda de Samuel, si lo puede buscar por favor. Segunda de Samuel, el capítulo 21. Nos encontramos una de las historias menos famosas de David. Él es conocido por muchas cosas, pero esta no es una de las que son las preferidas de nosotros. Y dice Segunda de Samuel, capítulo 21, el versículo 15. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante, llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Yo creo que hemos sido creados por Dios para brillar, porque Él ha puesto su luz dentro nuestro y nosotros reflejamos esa imagen de Dios aquí en el mundo. Nosotros hemos sido creados para brillar con la luz de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. El asunto es que en nuestra vida práctica, nosotros a veces creemos que el brillo de nuestra vida depende de algo específico. Y el gran espejismo con el que a veces nos engañamos es que decimos: esto es lo que me hace brillar. Y a veces creemos que lo que nos hace brillar es una persona. Y cuando esa persona ya no está, creemos que se apagó el brillo de nuestra vida. A veces creemos que lo que nos hace brillar es una carrera. Y si esa carrera ya no está, se apagó el brillo de nuestra vida. A veces pensamos que es un talento lo que nos hace brillar. Y si no ejercemos ese talento específico, se apaga el brillo de nuestra vida. Ese es el gran espejismo con el que luchamos a veces. Creemos que esto específico es lo que me hace brillar. Y aquí nos encontramos un momento en el cual es de los menos populares de David. Todos queremos ser David el que está frente a Goliat. Todos queremos ser David el que vence a Goliat. Y yo sé que Dios nos ha llamado a vencer a muchísimos gigantes en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero el mismo David que estuvo un día venciendo a Goliat fue otro día derrotado por otro gigante. El gran matagigantes David. Por eso es muy interesante en esta historia, ¿verdad? Cómo la Biblia abre la carrera de guerrero de David con un gigante, pero también es cerrada por otro gigante. Su carrera como un matagigantes, como un guerrero, la acabó un gigante que lo venció. Nosotros a veces queremos que la Biblia trabaje con fórmulas. Queremos que la Biblia nos dé fórmulas de cómo hacer las cosas. Y si aplico esta fórmula, siempre van a salir las cosas bien. Siempre van a salir las cosas a mi favor o como yo quiero. Pero la Biblia resiste enseñarnos fórmulas. La Biblia lo que nos enseña es la sabiduría. Y la sabiduría aprende a adaptarse a diferentes tiempos, a diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Por eso la misma Biblia que nos muestra a un David que vence gigantes, es la misma Biblia que nos muestra a un David que es vencido por un gigante. Porque se trata de sabiduría, no de fórmulas. Y David está en este momento enfrentando un momento de una transición, un cambio de temporada. De los problemas más grandes que enfrentamos siempre como seres humanos, y lo veo una y otra vez, es que vivimos fuera de la temporada en la cual estamos. Creemos que podemos vivir fuera de la temporada en la cual nos encontramos. Y entonces la gente se complica la vida un montón, porque hay solteros viviendo como si estuvieran casados, porque hay casados viviendo como si estuvieran solteros, ¿verdad? Porque hay personas que no teniendo fuentes de ingreso viven como si tuvieran un montón de ingresos, ¿verdad? Hay personas que teniendo buenos ingresos viven como que si no tuvieran ninguno. A veces vivimos fuera de la temporada en la que estamos y eso nos complica la vida, no nos permite sacarle el jugo a la temporada en la que nosotros estamos.
David aquí se encuentra en una transición de su carrera como matagigantes a una nueva etapa en su vida. Y las transiciones que nos encontramos en la vida, tenemos que entender que a veces van a ser sorpresivas, ¿verdad? A veces es que recibes esa llamada y te dicen: felicidades, había un nuevo puesto y te hemos dado un ascenso. Y usted: de verdad, oye, yo ni lo sabía, ¿verdad? No lo esperaba, ay, gloria a Dios, ¿verdad? O suena el teléfono y te dicen: lamento informarte que estás despedido, ¿verdad? Ah, qué madre. Hay momentos donde vienen cosas que son sorpresivas, donde vienen cosas que son de repente, no los veíamos venir, un dictamen que no esperábamos y cambió la temporada de nuestra vida. A veces una noticia de una persona que llegó por sorpresa o una persona que se fue por sorpresa. Pero hay cosas que también son progresivas. Hay momentos en los cuales se van como acumulando cosas y se van poniendo unas sobre otras. Y poco a poco empezamos a acumular esas señales de que es momento de un cambio de temporada. Yo me imagino que David llevaba días sintiendo la espada más pesada. Probablemente David ya llevaba días diciendo: uy, no me acordaba que esta espada pesara tanto. De repente me pesa más. Me imagino que David, seguro ya donde el ejército iba marchando al campo de batalla, David ya sentía el cólico aquí. Vaya muchachos, yo estoy intercediendo, ¿verdad? De repente se empiezan a acumular señales en la vida de David que le dicen: mira, las temporadas han cambiado. Las temporadas han cambiado. Y a veces en nuestra vida se van acumulando esas señales también, pero preferimos ignorarlas, decidimos ignorarlas. David estuvo ignorándolas y se presentó en un campo de batalla fuera de su temporada. Y por eso ese gigante casi lo mata, si no fuera porque alguien más lo salvó. Estaremos caminando la temporada en la que estamos, estaremos abrazando los tiempos, las temporadas de Dios. Estaremos viviendo de acuerdo al momento en el cual Dios nos está llamando a vivir. Pero que David se encontró en ese momento en el cual vio varias señales. En nuestra vida hay diferentes señales. Puede ser que una nueva temporada venga porque usted se cambió a vivir a otro lugar, ¿verdad? Entonces está en otro lugar geográficamente y eso marcó una nueva temporada. Porque está en un nuevo trabajo y eso marcó una nueva temporada. Porque estás en una nueva relación y eso marcó una nueva temporada. Para David las señales fueron estas, fueron tres. David empezó a ver que su energía se drenaba. De repente ya no tenía la misma energía para enfrentar lo que él siempre enfrentaba con éxito. Él siempre vencía a los gigantes, pero de repente ese día se encontró cansado. Su energía no fue la misma. Y hay cosas que tal vez te están drenando porque las estás enfrentando fuera de la temporada en la que estás. Entonces el problema no es lo que estás haciendo en sí, el problema es la temporada en la que te encuentras. David, su energía fue drenada. La segunda señal que él vio, los resultados no fueron los mismos. Él mataba a los gigantes, pero ese día un gigante lo venció a él. Ese día el matagigantes fue vencido por un gigante. Ya los resultados no eran iguales. ¿Será que se han estado acumulando esas señales donde has visto áreas en tu vida donde los resultados ya no son los que eran antes? Y has estado pensando: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Será momento de abrir nuestros ojos, nuestros oídos a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos y hacia dónde deberíamos movernos, hacia dónde deberíamos ir. La tercera gran señal que recibió David fue la voz de personas que lo querían. La voz de personas que lo amaban. Dele gracias a Dios cuando alguien le dice algo que tal vez le incomoda a usted, porque no todo el mundo está dispuesto a decirle a uno las cosas como son. Y yo me imagino que para ese ejército fue difícil, ¿verdad? Fue decir: bueno, ¿quién le dice? ¿Quién le dice que no vuelva a salir al campo de batalla? Ay, pero David es el matagigantes, es el rey. ¿Cómo le vamos a decir eso? Sí, pero no es, si él sigue haciendo esto, lo van a matar. No podemos dejar que David muera. ¿Quién le dice? Dígale usted, ¿verdad? Y todos ahí turnándose. Al final fue como: David, él tiene algo que decirte, ¿verdad? Mandan a alguien ahí, ¿verdad? Chaval, así como: no, David, es que dicen por ahí, ¿verdad? Andan contando. Y le dicen: David, no vuelvas a salir al campo de batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel.
Ese día le salvaron la vida 2 veces. Le salvaron la vida al vencer al gigante y le salvaron la vida al mostrarle que había una nueva temporada en su vida. Démosle gracias a Dios cuando Él acerca personas en nuestra vida, que son esa voz de Dios, esa voz de sabiduría del Espíritu Santo, que nos señalan los tiempos, las épocas, lo que Dios está haciendo con nosotros, porque todos necesitamos eso. Ahora, ¿cuál fue el error de David? Porque una de las cosas que nosotros cometemos es el error de aferrarnos cuando hay cambios de temporada, cuando hay ciertas circunstancias que Dios está cambiando en nuestra vida. Y esta palabra aferrarse, una de las definiciones es básicamente hacer esto. Sujetar con grilletes. Sujetar con unas esposas. Cuando estoy en ese error, estoy retrasando los procesos de Dios en mi vida. Estoy retrasando la nueva temporada que Dios tiene para mí. ¿Y cuántas veces nosotros, por estar aferrados a algo que según nosotros es aquello que me hace brillar, es aquello que me está llevando a mi felicidad, es aquello que no quiero soltar porque soy demasiado perseverante, pero también a la vez terco, no quiero soltarlo, quiero quedarme ahí? Y el problema es que en realidad el Señor nos está llamando a dejar de aferrarnos a esas cosas pasadas, a temporadas pasadas, y que nosotros podamos decir: Señor, voy a entregar eso en tus manos. Porque muchas veces lo que pensamos es: eso me tiene a mí, pero en realidad esto te tiene a vos. Y esa es la diferencia y el discernimiento que tenemos que tener para saber cuándo algo de verdad está bajo nuestro control y cuando más bien estamos bajo el control de algo más, creyendo que somos nosotros quienes lo estamos controlando. Ahora, siendo muy honestos, es bastante curioso, porque en realidad el caso de David tal vez es diferente al de algunos de nosotros, porque Dios no le estaba pidiendo a él algo malo. Dios usualmente nos pide a nosotros cosas, rendir áreas de nuestra vida, y nosotros solemos pensar que Dios solo nos pide aquello que es malo, lo que es dañino, lo que es pecaminoso, lo tóxico, pero en realidad aquí le estaba pidiendo su llamado. El gran matagigantes. Señor, pero entonces ya no voy a ser matagigantes, ya no voy a estar haciendo lo que desde un principio me llamaste a hacer. Qué interesante, porque Dios no le estaba pidiendo exactamente ese llamado, sino la forma en que lo estaba haciendo. Y muchas veces nosotros nos estamos aferrando a una forma de hacer las cosas, a una forma de operar, a una forma de servir, a una forma de trabajar, a una forma, una dinámica familiar en la que Dios nos está diciendo: ya no va a ser más de esa manera. Y por eso entonces es que esa situación se mantiene en nosotros y sentimos como que no podemos dejarlo, no podemos dejarla. Como pastores muchas veces nos toca a nosotros atender gente que nos dice: es que yo quiero dejar eso, pero no sé cómo. Quiero dejar una relación, pero no sé cómo. Quiero dejar un pecado, pero no sé cómo. Y me gustaría darte, si me lo permitís, darte un consejo espiritual. Porque es cierto, hay muchas herramientas, recursos que podemos encontrar en terapia, en consejería. Más, ahí en San Google usted encuentra todo. Pero le quiero dar un consejo espiritual. Cuando sentís que algo te tiene controlado, cuando sentís que hay algo en lo que estás aferrado y no sabes cómo soltarte, delante de eso, tenés que reorganizar tu corazón. Porque quiere decir que eso a lo que estás aferrado lo pusiste en primer lugar. Y Dios entonces está. Y lo que necesitamos hacer es reorganizar nuestro corazón y decir: Señor, hoy te entrego eso que no puedo soltar, eso a lo que me estoy aferrando, y te pongo a ti en primer lugar. Que Dios sea siempre nuestra prioridad.
en el momento en que entramos a hacer que Dios sea nuestra prioridad, las cosas se empiezan a ordenar, porque entonces le estamos dando el espacio al Señor de trabajar en nuestra vida, de trabajar en nuestro corazón, y por lo tanto vamos entonces a estar conscientes de su voluntad, vamos a estar conscientes de su voz y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, y no solamente aquello a lo que nos hemos aferrado. También hay otro punto importante y bastante curioso, porque si nos ponemos a pensar en lo que Dios estaba haciendo en David, también era que lo estaba cuidando. Qué lindo cuando Dios nos pide cambios porque nos está cuidando. Nosotros solamente vemos el trauma o la crisis de cambiar, pero en realidad tenemos que estar conscientes, Dios nos está cuidando de algo. Dios conoce nuestros ritmos, Dios conoce nuestras temporadas, Dios conoce nuestras etapas. Y por lo tanto Él nos está cuidando a nosotros. ¿Por qué? Porque más que importarle nuestra productividad, a Dios le importa nuestro corazón. Y es cierto, hemos sido llamados a ser productivos, hemos sido llamados a llevar mucho fruto, pero qué importante es ser personas saludables. Qué importante es ser las personas con carácter que Dios nos ha llamado a ser. Y más que nuestra productividad, entonces entendemos que nuestro corazón es lo más importante delante del Señor. Ahora, no solo es importante identificar a qué me estoy aferrando, sino también es importante identificar por qué me estoy aferrando. Y según diferentes estudios hay varias cosas, varias razones por las cuales nosotros nos aferramos, pero hay tres principales. Una de ellas es la felicidad. Sentimos que eso a lo que me estoy aferrando es la fuente de mi felicidad, y entonces entramos muchas veces en una negación cuando Dios nos está transicionando, cuando Dios está haciendo un cambio en nuestra vida. Entramos en negación porque nos da miedo ese sentimiento de pérdida. Seamos realistas, ¿a quién le gusta estar siempre triste? Todos queremos estar, ojalá, 100% felices todo el tiempo, pero ¿es esa la realidad? Ay, gracias por ser tan humanos. Muchas veces vamos a sentir tristeza cuando estamos teniendo un cambio, una transición en nuestra vida. Es necesario sentir esa tristeza, es necesario llevar ese proceso de luto, de pérdida, por supuesto que sí, si no más bien eso se convierte en una bola de tiempo. Y qué importante es entonces que nosotros aceptemos que si Dios está teniendo un nuevo cambio en nuestra vida, está adentrándonos a una nueva temporada, nosotros podamos aceptarlo. Sí, tal vez con tristeza en nuestro corazón, pero también con la esperanza de que si Dios está haciendo ese cambio es porque me va a llevar a algo mucho mejor. A David se le estaba pidiendo lo bueno, una buena temporada que él no quería cambiar, para llevarlo a algo mejor, a ser lámpara en Israel. En segundo lugar, no solamente se trata de la felicidad, sino que muchas veces creemos que eso se ha vuelto nuestra seguridad. Nos encanta lo conocido. No nos gusta incomodarnos a ninguno de nosotros. Pero esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta que Dios pasa haciendo todo el tiempo con nosotros. Nos va empujando, nos va empujando, nos va empujando, nos va empujando. ¿Por qué? Porque Él nos impulsa, porque Él nos va llevando hacia eso nuevo que Él tiene para nuestra vida. Cuando tenemos que cerrar capítulos y abrir otros nuevos, es el mismo Dios empujándonos. Y muchas veces nos quedamos pegados y retrasamos esos procesos por temor. Cuando ponemos nuestra seguridad en algo más que no es el Señor, y más cuando eso se ha vuelto nuestra identidad, lo cual está mal porque nuestra identidad debe estar en el Señor, retrasamos ese proceso. Y qué curioso que David le tuviera más miedo al palacio que al campo de guerra. No hay más riesgos en un campo de guerra. No hay más peligro en un campo de guerra. Entonces nos pusimos a pensar, ¿por qué tiene tanto miedo David de quedarse en el palacio? Yo creo que en parte era porque ser matagigantes es mi expertise. Esto es lo que yo sé hacer. Y cuando uno sabe hacer algo, uno quiere seguir haciendo eso, ¿verdad que sí?
cuando uno se siente confiado en que esto es lo que tengo que estar haciendo, cuando uno encuentra su pasión, pero también cuando Dios te está pidiendo dejarlo para transicionar, para cambiar, muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo de experiencias pasadas. Y yo pensé que en algún momento tal vez David se dijo, es que la última vez que no fui al campo de batalla y me quedé en el palacio, me fue como un quebrado. ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Recuerdan cuando tenía que estar en el campo de guerra y más bien se quedó en el palacio? Apareció Betsabé y David se fue en todas y pecó de formas que jamás pensaba que iba a pecar y que lo iba a hacer. Entonces yo creo que muchas veces esas situaciones y experiencias pasadas nos hacen más bien retraernos, dar un paso atrás acerca de lo nuevo que Dios está haciendo. Le tenía miedo al palacio y Dios lo estaba llamando al palacio. Ahora, estamos hablando de que David ya había sido quebrantado, ya había sido procesado por Dios. Y si este mensaje especial, esta parte especial es para ti, donde no estás teniendo esos cambios, no estás transicionando porque te da miedo, porque antes te fue muy mal haciendo algo diferente o parecido más bien a lo que Dios te está llamando, yo creo que hoy es tiempo de que entiendas, Dios está con vos. Y si Él te está llevando una nueva temporada es porque posiblemente ya has crecido, es porque posiblemente ya has sido quebrantado y ya has sido procesado. Ahora es tiempo de nuevo de dar ese paso al frente y decir, Señor, ya no voy como aquella persona inmadura que fui en algún momento, ahora voy no solo en el poder de tu espíritu, sino que también voy con un corazón quebrantado, por lo tanto como una persona de carácter. No dejemos que el temor sea el que controle nuestra vida. Seamos sabios, sí, por supuesto. Seamos personas prudentes, sí, por supuesto, es necesario. Planificadoras también. Pero muchas veces dejamos que ese temor sea el que controle nuestra vida. Y quiero contarles una historia. Yo creo que ya muchos de ustedes la han escuchado. A quienes no, dichosos. A quienes sí, pues la van a escuchar otra vez. Hace muchos años atrás en esta iglesia se produjo un programa que se llamaba Fe Urbana. Y entonces parte de ese programa que era dirigido a jóvenes, hacíamos una sección que era acerca de diferentes aventuras o cosas que uno podía hacer como joven de manera sana, ¿verdad? Entonces yo sé que esa palabra aventura cero para hoy, pero bueno. Entonces en ese momento nos fuimos a grabar en bungee jumping, íbamos a saltar en bungee. Ahí en San Carlos, donde uno veía, digamos, una piscina ya en el fondo, desde donde uno estuviera, y se lanzaba para que solo rozara el cabello, ¿verdad? Y bueno, entonces, aquí su servidora, ¿verdad? Que le encantan los retos y los desafíos. Entonces yo dije, yo lo grabo. Entonces, ok, está bien, mandaron a Cristinita. Y se va Cristinita feliz de la vida. Yo me voy a tirar en bungee, qué bueno, full adrenalina y demás. Y recuerdo que, bueno, ya me ponen el arnés y demás cosas. Y en el momento en que ya vamos subiendo en ese ascensor, yo veía que cada vez era más alto, más alto, más alto, más alto. Ya no veía para abajo, más alto, más alto, más alto. Llega el punto donde lo ponen a uno en una pequeña plataforma, cierran un portón y ahí sí se siente uno que ya, ahí perdió la vida ya. Pero bueno, estaba yo ahí en esa plataformita, me dicen, vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. No pude. Lo hicieron como 3 veces más. La cuestión es que entonces yo igual quería intentarlo, yo seguía intentándolo, de verdad en mi corazón estaba tirarse, y más cuando veía yo todos esos instructores y demás que sean así. Yo quería ser igual. Y no lo estaba logrando. La cuestión es que entonces me dicen, bueno, tal vez le puede dar menos miedo si se pone al revés. Entonces, dele la espalda a la piscina. Y el sarcasmo dentro mío, ¿verdad? Sí, claro, sí, súper fácil hacia atrás. O sea, menos. La cuestión es que, bueno, lo intenté y no lo logré. Al final dije, no, bájenme de aquí, ya no lo logro. Obviamente me frustré. Cuando uno es una persona que le gustan los retos y los desafíos y no puede hacer algo, uno se frustra, pero así hasta lo más profundo de su ser. Y seguramente se me notaba la cara de frustración, porque entonces uno de los instructores se me acerca y me dice, ¿usted sabe por qué no se atrevió a tirarse?
porque es muy alto. Lo pensó demasiado. Qué interesante. Y eso fue una enseñanza en mi vida tan importante que la he tenido en cuenta hasta el día de hoy, en ciertos momentos de mi vida en que he tenido temor, para entender que el temor no debe controlar mi vida y que muchas veces tengo simplemente que dejar de pensarlo y mandarme. Hay situaciones en esta vida, iglesia, donde tenemos que dejar el temor de lado. Entre más lo pensemos muchas veces, más crece el temor. E insisto, no estoy hablando de ser imprudente, no estoy hablando de no tener sabiduría, estoy hablando que tenía todos los recursos y simplemente no permití que la oportunidad se diera porque tenía miedo de tanto pensarlo. Ahora, el día de hoy ya no me tiraría, entonces tranquilos. Y ya no me importa porque no es por miedo, o sea, es que simplemente no me voy a arriesgar de esa manera. Pero bueno, eran otras etapas, estaba más joven, ahora estoy en la superadultez y es muy diferente, ustedes me entienden. Y en tercer lugar, el sentido. Muchas veces nosotros creemos que solamente eso es lo que trae sentido a mi vida. Y si lo pierdo, si dejo de aferrarme, entonces no puedo seguir. Pero ¿saben algo? Cuando hacemos eso, cuando volvemos esa cosa, lo único que trae sentido a mi vida, entonces estoy empequeñeciendo mi mundo. Si David se pretendía ser matagigantes toda su vida, entonces no iba a reproducir ni iba a hacer crecer a otros matagigantes. Ahora el tiempo era diferente, ya él no era el matagigantes, ahora estaba desarrollando a otros matagigantes que iban a hacer lo que Dios desde un principio había prometido para Israel. Así que este grupo de guerreros, de amigos, reúnen a David, lo ponen ahí y le dicen: David, no vuelvas a salir al campo de batalla. Estaban a punto de romper su espejismo y mostrarle la realidad. Le dijeron: no sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. Yo creo que ese fue un momento de revelación para David, porque probablemente David, como un guerrero experto, probablemente él pensaba que lo que hacía brillar su vida eran las proezas en el campo de batalla. Probablemente él estaba acostumbrado a pensar que lo que hacía brillar al gran David era el poder matar gigantes, estando ahí mano a mano, estando ahí frente a frente, y que eso, el brillo de su vida dependía de eso. Pero lo que le enseñaron ese día fue que si se seguía aferrando al campo de batalla, la lámpara se iba a apagar. ¿Qué es lo que le estaban enseñando? Que el brillo de un hijo, de una hija de Dios, no depende de las cosas que hacemos, de los éxitos que tengamos. Solo hay una fuente de luz para nosotros y esa fuente es Dios. La luz de nuestra vida, el brillo de nuestra vida, solamente Dios lo puede dar, solamente Dios lo puede proveer. Y el aferrarse iba a apagar esa llama. Y ahí es donde están muchas personas. Ahí es donde tal vez te has encontrado. Porque has visto tu llama apagarse, has visto la llama de tu corazón extinguirse. De repente perdiste el brillo de tu mirada, perdiste el brillo en tus sueños, perdiste el brillo en tu corazón, perdiste el brillo de tu fuerza. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue que Dios te abandonó, fue que te aferraste a algo que no quisiste soltar. Y el aferrarnos apaga nuestra lámpara. Por eso en momentos decisivos como este, tenemos que aprender a ver en 4 direcciones. Primero, volvemos a ver hacia atrás. Tenemos que aprender a ver hacia atrás para darnos cuenta que tal vez le hemos echado la culpa a Dios y nos hemos resentido con Dios porque la lámpara se ha apagado. Y tal vez Dios nos ha estado diciendo: hey, pero era hora de moverse, pero vamos adelante, pero tengo más para ti, la lámpara puede brillar todavía más. Pero tu lámpara se apagó porque te decidiste quedar en ese mismo lugar sin moverte a la próxima temporada que Dios tenía. Y a veces hay que volver a ver para atrás y decir: Dios, la verdad estaba resentido con vos,
te estaba echando las culpas de todo. Y hoy me doy cuenta que fue mi propia mano que me aferró a eso y que apagó mi lámpara. Tal vez es momento de reconciliarse con Dios. Tal vez es momento de reconciliarse con gente que estuvo a nuestro alrededor diciéndonos: es hora de dejar el campo de batalla. Es hora de moverse. Es hora de seguir adelante. Es hora de dar un paso. Es hora de soltar eso o esa persona. Es hora de seguir adelante con tu vida. Y nosotros nos enojamos y nos resentimos con esa persona porque decimos: qué falta de fe, qué barbaridad, es que no lo apoyan a uno. Es que, ¿qué tal que David hubiera hecho eso? Que hubiera hecho lo mismo. Y se enoja con sus guerreros. ¿Saben qué? Ustedes me caen mal, ya no peleo con ustedes, voy a seguir saliendo yo solo. Imagínense cómo le va. A veces, al volver a ver atrás, nos tenemos que reconciliar con Dios y con otros y aprender las lecciones de esa temporada. Tenemos que aprender a ver hacia adentro y mirar nuestro corazón y aprender a reconocer: uy, tengo miedo, no sé qué hacer, estoy perdido, estoy asustado y no sé por dónde empezar este nuevo camino. En esta nueva etapa, esta nueva temporada, no sé exactamente qué pasos son los siguientes pasos que yo debería dar. Pero tengo que aprender a ver hacia adentro y reconocer lo que está pasando en mi vida y decir: Señor, necesito ayuda. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en nuestra iglesia una de nuestras grandes palabras es que somos labradores. Somos personas que preparan espacio para que otros puedan crecer, puedan desarrollarse de una forma en la que lo hacemos. Es que cultivamos el poder tener una cultura de mentoría, de tener mentores en nuestra vida que nos ayudan, que nos apoyan en los momentos en los que lo necesitamos. ¿Sabe? Si usted está recién casado, le paso este volado: empiece a salir con otras parejas de casados también. Porque yo sé que recién casado, tal vez todavía tienen muchos amigos solteros y está bien seguir saliendo con ellos. Pero a estar casado se aprende compartiendo con otros que están casados. Y tal vez lo que necesitas en este momento es gente que sean esos mentores en tu vida y que te ahorren 15 años, ¿verdad? Dolor de cabeza, para que te digan: ya deja de ser tan baboso y deja de hacer eso y viva feliz, ¿verdad? Porque otra pareja de más experiencia te puede enseñar para salir adelante. Sos un nuevo papá, una nueva mamá, pues entonces acércate a otros papás con más experiencia. ¿Verdad? Compartí con ellos para que te digan: tranquilo, en algún momento de la vida volverás a dormir una noche completa. No todas las noches, eso sí, no todas las noches, pero algunas noches. Tal vez estás al punto en el que estás a punto de pensionarte y estás viendo esa nueva temporada y decís: uy, no sé qué hacer, ¿verdad? Siento que si dejo esta carrera voy a dejar de brillar. He invertido tantos años, tanto esfuerzo en esto. Este ha sido mi estilo de vida. Tal vez es hora de acercar a personas que ya se han pensionado y le han sacado el jugo a esa etapa de su vida y empezar a aprender de ellos y empezar a acercarlos y aprender vos mismo que es una etapa en la cual el brillo de Dios no se apaga, porque la lámpara brilla en toda temporada, porque nuestra luz viene de Cristo. La lámpara no deja de brillar, simplemente cambia el lugar en el que estamos. Hay que aprender a mirar hacia arriba, porque en esa nueva temporada vas a conocer a Dios como nunca antes lo conociste. Esa es la gran bendición de todas las nuevas temporadas de la vida. Aunque nos dan miedo, son momentos en los cuales conocemos a Dios de maneras en las que antes jamás lo pudimos haber conocido. Y en esta temporada Dios te va a sorprender, porque no conocías lo que Dios era capaz de hacer en una temporada como esta. No conocías lo que Dios es capaz de hacer en una temporada como esta. Porque el cuarto lugar al que volvemos a ver es hacia adelante. Miramos hacia el frente, porque una nueva temporada trae una nueva visión, trae una nueva perspectiva de la vida. Una nueva temporada ensancha el corazón. Una nueva temporada nos permite ver mucho más allá. David pensaba que por tener una visión mata gigantes era una gran visión. Pero en ese día él fue confrontado con esta realidad. Los gigantes eran demasiado pequeños.
Porque ahora Dios tenía una nueva temporada donde Él tenía que brillar con esa luz de Cristo sobre toda una nación. Y resulta que el propósito de David no era matar gigantes, ese era simplemente un talento que él tenía. Él era bueno en eso y punto. El propósito de David no era ser matagigantes, era hacer una lámpara para Israel, porque era la persona que iba a alumbrar todo el camino hasta la cruz, anunciando al rey que iba a venir, al rey que todos hemos estado esperando y que necesitábamos, a Jesús. Hacia ese lugar tenía que brillar esa luz de David. Y por eso estar pensando en un gigante más bien era demasiado pequeño para esa persona. Dios te está llamando a brillar con esa luz, a ver nuevas perspectivas, a tener una visión más amplia de tu vida, de tu corazón. Aprende a abrazar esa perspectiva y esa visión que Dios te da. Así que finalmente David pasa de ser el matagigantes a ser la lámpara de Israel. Esto me habla de propósito, de esa convicción y esa conciencia cada vez mayor de entender cuál es mi rol dentro de los planes de Dios. Algo que nos enseña esta historia es que ni siquiera el rey hace lo que quiere. Y qué importante eso, porque a veces nos sentimos tan reyes de nuestra vida. Pero esta historia nos lo hace ver así, ni siquiera el rey hace lo que quiere. A él había sido llamado a hacer esa lámpara, había sido llamado a alumbrar, a cumplir el pacto, como lo estaba comentando ahora Esteban. Pero también esto nos enseña de cómo debemos de cuidar la luz y los propósitos de Dios en nuestra vida. Ahora entonces no se trata de cuidar mi rol, no se trata de cuidar mi trabajo, no se trata de cuidar mis proyectos, no se trata de cuidar mi familia. Se trata de cuidar entonces los propósitos de Dios dentro de ese rol, dentro de ese trabajo, dentro de ese proyecto, dentro de esa familia. Cuidemos el propósito de Dios. Cuidemos lo que Dios quiere hacer para que finalmente se cumplan sus promesas en nuestra vida.